Muy buenos días, en esta ocasión les estaremos hablando sobre la filosofía moderna. Este grupo está compuesto por Abigail Ureña, Argentina Trinidad, Daniela Iridania Pérez, María Cristina Rivas, Génesis Yasmín Pinedo Hernández y una servidora, Ámbar Gómez. La filosofía moderna es aquella filosofía detallada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. Esta no es una doctrina concreta o una escuela, por lo que no debe ser confundida con movimientos específicos como el modernismo. A pesar de que muchos autores de esta era comparten ciertos supuestos comunes, esto las ayuda a distinguirse de las filosofías anteriores y posteriores. La filosofía moderna se inicia cronológicamente a partir del siglo XV, justo cuando se marca el fin de la Edad Media. Comienza esta sección con una introducción caracterizándola y describiendo los hechos históricos que permitieron el desarrollo de la misma. Luego continúa con el estudio detallado de los grandes representantes del pensamiento moderno, como fue René Descartes, y su estudio con su frase famosa, pienso, luego existo. La Edad Moderna trajo consigo además el desarrollo de la gnoseología. Esta fue una disciplina en la cual participaron el pensador anterior, René Descartes, y otros más, como fueron David Hume y Locke, ambos catalogados como empiristas. El Renacimiento es el nombre que recibe el movimiento cultural que nació de la difusión de las ideas del humanismo. Corriente intelectual paralela basada en la interacción de los valores del ser humano. Su origen se remonta del siglo XV, está actuando como un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. A pesar de que su influencia afectó a los ámbitos de la sociedad, el Renacimiento contribuyó notablemente al desarrollo de las ciencias y las artes, determinando una nueva concepción del mundo y el hombre. Algunas de sus características son que durante este célebre periodo el hombre afianzó su interés hacia el conocimiento, los marinos lograron llegar hasta tierras lejanas, mejorando la economía gracias a la importación y la exportación de los productos locales de aquella época. Los artistas del Renacimiento defendían el valor estético y cultural del arte de la antigua clásica. Algunos de sus precursores fueron Dante Alighieri, quien nació en 1265 y murió en 1722. Este fue uno de los escritores más famosos del Renacimiento en la literatura de todos los tiempos. Sus obras se conocían porque eran de comedia. Francisco Petrarca, 1304-1374, se le considera el creador del sonato. Es una bella forma de hacer poesía que aún se utiliza. Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Bueno, este nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Lo poco que se conoce de él es por algunas cartas. Se sabe que su madre era Gialina Atmanetti de Pisea y su padre Vicencio Galilei. Los dos eran florentinos. De su padre él heredó el gusto por la música, ya que tocaba el laúd. Él era astrónomo y era físico y sentó las bases de las concepciones de la naturaleza propia de las ciencias modernas. Sus teorías, cuyo carácter era polémico para aquella época, provocó la condena de la Iglesia Católica. Estas le arrebataron las nociones heredadas del aristotelismo y de la escolástica cristiana. Se puede decir que Galileo Galilei fue uno de los precursores para que se diera lo que conocemos como la Edad Moderna. Copérnico es un astrónomo del movimiento renacentista. Actualmente se le conoce como el padre de la astronomía moderna, creando así lo que es la teoría heliocéntrica. Esta afirmaba que los cuerpos celestes giraban alrededor del Sol. Él hizo varias funciones, entre ellas estaba lo que era la religión. Y este muere el 24 de mayo por una parálisis. Hola, yo soy Giordano Bruno, nací el 9 de febrero. Soy un filósofo que desafió la Inquisición. ¿En qué sentido? De que yo establecía ideas
mis pensamientos iban más allá, poniendo así en discusión lo que es la teología y la filosofía. Siempre decía que la materia y la carne no llevaban gran diferencia y que la Eucaristía católica delante de los ojos míos era algo falso. Tanto así que yo sabía que iba a tener conflicto con los sacerdotes en la Iglesia Católica y las demás personas con estatus alto en ese entonces. Sin embargo, no desconfié de mi pensar y seguí opinando con respecto a estos temas. Sabía que me iban a apresar, lo sé, aún así seguí, pero después de ver que querían apresarme, tuve que huir porque esa institución era demasiado poderosa. Fui una persona, se decía prófugo de la justicia, y que muchas personas me ayudaron, muchos filósofos que se convirtieron verdaderos amigos para mí, confiaban en lo que yo pensaba, confiaban en las cosas que yo decía. Entonces, en la actualidad ya no se ve eso, de que las personas pueden expresarse y hay libre de expresión. El humanismo es un movimiento cultural en el que se produce una afirmación de los valores del mundo y del hombre. Cobra importancia el ser humano y sus necesidades. Se desarrolló en Europa durante los siglos XV y XVI. El humanismo se originó en Italia durante el siglo XIV en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia. Algunas características del humanismo son el antropocentrismo. Este consistía en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas. La figura del Dios creador seguía siendo relevante, dado que cumplía un rol fundamental en la concepción del universo. El interés por la filosofía y las ideas clásicas. Aquí se retoman las ideas de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media. Algunos personajes destacados durante el humanismo fueron Erasmo de Rotterdam. Este fue un filósofo, humanista, filólogo y teólogo cristiano. Juan Luis Vives fue un humanista, filósofo y pedagogo del Reino de Valencia. Leonardo Bruni, también llamado Leonardo Aretino, fue un humanista, historiador y político italiano. Tomás Moro fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Michel de Montaigne fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los más clásicos. El racionalismo es una corriente filosófica surgida en el siglo XVII que sostenía que la única fuente del conocimiento es la razón humana. Según el racionalismo, el único conocimiento verdadero es el que se logra a través de la razón, sin la intervención de la experiencia ni de la sensibilidad. El fundador del racionalismo fue René Descartes. Las principales características del racionalismo fueron que pretendía alcanzar un conocimiento que fuese cierto más allá de todas las dudas. Sostenía que los datos sensibles nos engañan. Consideraba que la matemática era la ciencia perfecta porque todos sus postulados son puramente racionales. Los principales representantes del racionalismo fueron René Descartes en el 1595, Braus Spinoza en el 1632 y Gottfried Leibniz en el 1646. El empirismo. El término empirismo surge en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, en el Reino Unido, como consecuencia de una tendencia filosófica que provenía de la Edad Media. El empirismo es una doctrina filosófica que se considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Hay un empirismo tanto idealista
como materialista. El empirismo se caracterizó por lo siguiente: valoró la realidad sensible y perceptible como el origen de todas las ideas. Se opuso al racionalismo y al historicismo como teorías del conocimiento. Los principales representantes del empirismo fueron John Locke en el 1632, David Hume en el 1711 y George Berkeley en el 1685. La Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? Fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y la razón. Pero ¿cómo surge la Ilustración? Esta tiene lugar en las épocas de las revoluciones liberales, alentadas por la burguesía, desde la inglesa de 1688, que había creado un parlamento, hasta la francesa de 1789, que instaura una república. ¿Por qué se caracteriza la Ilustración? Número 1. Por difundirse entre la burguesía y sectores de la aristocracia. Número 2. Por considerar que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Número 3. Cuestionaba las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Entre los personajes destacados de la Ilustración tenemos a Charles Louis Stendhal, mejor conocido como Barón de Montesquieu. Este fue un filósofo francés. Escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado, tales como el legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos a François-Marie Alcoran, más conocido como Voltaire. Este fue un escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Otro personaje destacado fue Jean de la Ronde D'Alembert. Este fue un filósofo y matemático francés, impulsor del enciclopedismo. El idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es una familia de teorías filosóficas según las cuales el reino de las ideas constituye una existencia aparte, a menudo más importante que el mundo tangible. ¿Pero cómo surge el idealismo? Su origen se puede remontar a Platón, pero su desarrollo abarca buena parte del siglo XIX. Dentro de esto, el idealismo ha tenido diferentes variantes o tipos, que se conocen como idealismo objetivo, idealismo subjetivo, idealismo trascendental e idealismo alemán. ¿Cuáles son sus características? Número 1. Requiere del intelecto que permite formar una idea determinada de las cosas que se perciben a través de los sentidos. Número 2. La razón no se identifica como lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. Número 3. La manera de conocer la realidad, es decir, a los objetos en sí mismos, es por medio del intelecto y a través de la experiencia. Entre sus representantes destacados tenemos a Immanuel Kant. Este fue un filósofo prusiano que fundó el idealismo trascendental. Además de este tenemos a Georg Wilhelm Friedrich. Este fue un filósofo alemán que sostuvo que lo absoluto o idea se manifiesta de manera evolutiva bajo las normas de la naturaleza y del espíritu. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Francis Herbert Bradley. Este fue un filósofo británico exponente del idealismo absoluto, un pensamiento situado históricamente en el marco del idealismo alemán.